Lo que yo quiero saber es si a Calderón se le va a juzgar en La Haya y si vamos a obtener o va a haber éxito, ¿cómo va a proceder si hay la impunidad en Estados Unidos? ¿Cómo va a proceder ahí? Gracias. Bueno, lo que tratando de ser muy breve, si esto prospera, porque lo que nosotros estamos imputando a Calderón no solamente son decisiones que tomó, sino también la decisión de encubrir a los criminales que directamente están violando, que están secuestrando, que están torturando. Entonces, si esto prospera, y debo decirles que estos son procesos larguísimos, son procesos que toman años, a veces décadas. El caso, por ejemplo, contra Pinochet duró varios años. Pero bueno, si esto llegara hasta esos extremos y el Estado mexicano insistiera en esta política de impunidad que ha mantenido hasta ahora, lo que tendría que ocurrir es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional gire órdenes a Interpol para que se detenga a Felipe Calderón o a cualquier persona que ellos consideren responsable. Les insisto que la figura de la inmunidad que se está haciendo valer en el caso de Cedillo no aplica en el caso de Calderón, porque nosotros acudimos a un tribunal diferente, que es un tribunal internacional, que es un foro penal internacional, y yo les diría, incluso está en el artículo 27 del Estatuto de Roma. Si ustedes lo quieren checar, yo les pido que no confíen en mí, que chequen las cosas que yo les digo. El artículo 27 del Estatuto de Roma dice que no procede la inmunidad por el cargo oficial, es decir, no importa qué tanta jerarquía tengas en un ejército o en un estado, no puedes encubrirte en eso para evitar ser procesado por estos crímenes, porque son los peores crímenes en contra de la humanidad. Sí, buenas noches. Yo he hecho referentes rápidamente desde los años 60 y antes en México. El movimiento del 68, todos los perseguidos, nosotros en Aguas Blancas, con también ese pendiente que tenemos, desde Luis Echeverría, desde el gobernador Figueroa Guerrero, nos hermanamos en las luchas. Yo creo que también es tiempo de que nos hermanemos. Camilo, tú mejor que nadie lo sabes. ¿Cómo demostrar que esto está siendo un crimen sistemático? De todas las maneras, y no nada más en México, tenemos el problema de los muchachos de suspendidos. ¿Cómo se liga entonces Plan Colombia, Plan Mérida? ¿Cómo va haciendo esto de una manera sistemática? Les ahí mencionaba hace un momentito bien claramente cómo es posible que el ejército esté tomando ya los mismos métodos, no para apresar a los delincuentes, sino para eliminarlos. ¿Sí? Esos son, aunque sean delincuentes, son ejecuciones extrajudiciales. Eso es lo que se trata de lograr con los crímenes de lesa humanidad, a quien sea. ¿Sí? El tipo. Entonces, ¿cómo se va ligando precisamente esta forma sistemática en toda Latinoamérica? Algo importantísimo a lo que se ha aludido acá es esta convergencia que se está dando entre el escenario y las políticas y los crímenes que hemos escuchado descritos esta noche en México y sus antecedentes, sus émulos en Colombia. Y es algo que hemos estado insistiendo mucho desde diferentes perspectivas en los últimos años, que cuando se habla de la colombianización tendríamos que tomar con pinzas el tema y ver de qué estamos hablando. Normalmente cuando los medios de comunicación hablan de la colombianización se refiere a la guerra contra las drogas, la supuesta guerra contra las drogas, que es como la cobertura del asunto, ¿no? Es como lo que se ve en la superficie, ¿no? No el iceberg, ¿no? Que viene por debajo. El sustrato de todo eso se ve en el terreno en Colombia. ¿Qué ha implicado los últimos 20 años de supuesta guerra contra las drogas en Colombia? El desplazamiento forzado, precisamente que nos acaba de describir Netzaí en casos concretos en México, a escala que implica entre 4 y 5 millones de personas
desplazadas en Colombia como parte inherente del proyecto de dominación que se define como Plan Colombia y todo su acompañamiento, toda su repercusión. Y es lo que explícitamente ahora Peña Nieto dice que quiere tomar como modelo para México. Y por eso hizo gran alarde durante la campaña presentando a Óscar Naranjo, el general colombiano, que va a venir a darle lecciones en México a las fuerzas de seguridad sobre cómo hacerlo bien. Habría que ver los artículos que ha difundido Carlos Facio, Homero Campa en Proceso, Carlos en Jornada y Homero Campo en Proceso, detallando el historial criminal de Óscar Naranjo. La persona que Peña Nieto dice que va a designar, que ha designado como su asesor especial para estos temas, es la persona que ha sido responsable de esos crímenes y más en Colombia. Además, pertenece al entorno de ese equipo de seguridad nacional en Colombia que acompañó a Álvaro Uribe, y nos consta, los que somos de origen colombiano acá, hemos vivido esta historia más de cerca y desde adentro, y incluye a una persona llamada Mauricio Santoyo, que acaba de haber sido condenado por su complicidad con el paramilitarismo y el terrorismo de Estado en Colombia, bajo cobertura del llamado Plan Colombia, de la política llamada antidrogas. ¿Quién era Mauricio Santoyo? El brazo derecho de Óscar Naranjo y el encargado del equipo de seguridad de Álvaro Uribe. Y ese es el modelo que quieren traer a México. Entonces, esa convergencia, cuando hablamos de colombianización, a eso nos estamos refiriendo, al terrorismo de Estado que ha prevalecido en Colombia los últimos 60 años de su historia, tristemente, que ahora se quiere importar a México. ¿Y saben cuándo comenzó? ¿Con qué incidente, con qué acontecimiento inició el aterrizaje del Plan Colombia en México? Con Acteal, el 22 de diciembre de 1997, porque fue la primera expresión del paramilitarismo como parte integral de una política de terror estatal que entendemos como contrainsurgencia y guerra de baja intensidad. Son las compañeras y los compañeros de Acteal las primeras víctimas de ese proceso. Y culminó después, como señalaba o aludía Netzaí, en San Fernando, en la masacre de San Fernando y en las fosas. Y en todo el entorno de ese contexto que tiene que ver con la política de terror estatal contra migrantes en tránsito. Entonces, todo esto está entrelazado y tenemos que abordarlo de manera particular. Quisiera aprovechar solo un segundo para decirles, de la pregunta anterior me pareció algo fundamental. Se preguntaba cómo mostrar un patrón sistemático. Creo que es muy importante lo que señalamos. O sea, claro que existe una estrategia que se está tratando de repetir, claro que la iniciativa Mérida es una réplica del Plan Colombia. En fin, hay muchas cosas globales que nos permiten entender lo que está pasando en México y qué bueno que se señalen aquí. Pero en casos concretos, yo quisiera decirles que también hay patrones sistemáticos. Simplemente el caso de la tortura que se realiza en los cuarteles militares no es tortura que ocurra por accidente. Son órdenes que están cumpliendo soldados obviamente de bajo rango, pero que están siendo giradas por altos mandos militares. Pero además se practica la tortura conforme a un patrón. Es decir, hay un patrón sistemático en lo que está ocurriendo. Yo les quiero decir, si ustedes quisieran buscarlo, hay una recomendación de la CNDH que señala que, bueno, o sea, se describe incluso este patrón, ¿no? Porque son cientos de casos de tortura que están ocurriendo en los cuarteles militares. La CNDH, en la recomendación 87/2011, no encontró un caso más de tortura, encontró un patrón. Es decir, que el ejército mexicano detiene a una persona, en lugar de trasladarla al Ministerio Público, la traslada a los cuarteles militares. En los cuarteles militares se les tapa el rostro
se les golpea a las mujeres, se les viola sexualmente, a los hombres se les dan toques con instrumentos en los genitales. En fin, hay un patrón sistemático que se está repitiendo. No es casualidad, no es un error y no es un exceso. Estas son órdenes que se están cumpliendo sistemáticamente y alguien va a pagar por eso, porque yo quiero insistirles en esto. La tortura no es un crimen cualquiera, es un crimen imprescriptible, es un crimen internacional. Por eso nosotros estamos acudiendo a tribunales internacionales, porque algún día estos generales y estos altos mandos que están encubriendo esto van a tener que pagar por esto que están haciendo al pueblo mexicano. Soy parte de un seminario de investigación latinoamericanos, estamos, al menos algunos de nosotros, haciendo un trabajo tratando de demostrar que en México hay una guerra, pero no es una guerra contra el narcotráfico, como tú la planteas, sino es una guerra contra el pueblo que utiliza, ¿no?, al narcotráfico para justificar toda una serie de barbaridades, ¿no? Y entonces, esta situación nos ha costado un poco de trabajo porque algunos autores plantean que para que se pueda definir un estado de guerra tiene que haber dos grupos antagónicos y además armados. Y entonces nosotros estamos planteando que en última instancia, efectivamente, gran parte de la base, ¿no?, de los ahora armados, ¿no?, utilizando a los jóvenes, el narcotráfico, utilizando a los jóvenes de México que no tienen otra alternativa, entonces se van con esta falsa expectativa y se incorporan a estas fuerzas, ¿no? Vengo a preguntarte concretamente pues, cuál es la consideración que tienen ante estas situaciones y nada más en cuanto a lo que dijiste últimamente sobre la tortura. Creo que es muy importante saber, conocer acerca de que la tortura no nada más es la picana eléctrica, la desaparición, los golpes, etcétera, sino también es aquella que llega a los sentidos a través de los medios de comunicación, a través de esas imágenes que tienden a acostumbrarnos a una vida de terror, pues, ¿no? Y aceptar ese tipo de circunstancias. Y también el despojo hacia las comunidades originarias, hacia los pueblos originarios, también el protocolo de Estambul lo plantea como una forma de tortura. Entonces, creo que el concepto de tortura es un concepto más amplio que tendremos que ir profundizando para ver si algún día podemos acabar con estas prácticas. Pero bueno, mi pregunta era esa y agradeceré que la contestaras, por favor. Bueno, mi nombre es Raimundo. Primero, bueno, son dos puntos, el pasado, el presente y el presente y el futuro. En el pasado presente, lo que estaban comentando en relación a los derechos humanos y en relación a Chiapas. En este momento, no sé si ya tengan conocimiento, pero hay una compañera que ahí conoce, la compañera Concepción Avendaño de Nepomuceno, que por ahí se buscarán, es la hija de Amado Avendaño de Nepomuceno. En este momento está llevando una lucha en Chiapas, en una lucha defendiendo a 13 ejidatarios de la comunidad de la Independencia. Resulta que estos ejidatarios fueron encarcelados 3 días, 2 noches y privados de visitas, de alimentos más que una vez al día, obligados a defecar, a orinar en el mismo espacio donde dormían. Y para poder salir tuvieron que firmar un documento en el cual tenían que pagar una cantidad de 30,000 pesos cada uno para poder tener derecho a su libertad. Salieron y se fueron a esconder a la comunidad de la Garrucha, a la comunidad del Ejército Zapatista. La compañera Conchi los contactó, los llevó, los encontró en su casa y en este momento están llevando el proceso de protegerlos con la Comisión de Derechos Humanos allá en Chiapas, y han estado dando la lucha, estuvieron durmiendo 2 noches en el palacio esperando justicia y no hay quienes de justicia. Entonces, bueno, eso es el pasado presente de lo que estamos aquí.
Y uno, en presente futuro, el abogado Netzaí está dando una gran lucha con este proceso que está llevando en contra de Calderón por el delito de lesa humanidad, pero también hay un punto que él se ha echado a cuestas muy importante: la acampada del tribe, donde nosotros estamos, enviará los documentos necesarios para el apoyo de esta propuesta. Es necesario contar con las firmas del 2% del padrón electoral, 1.7 millones de firmas aproximadamente. Hicieron énfasis en que no se repita ningún nombre, se acordó apoyar esta propuesta y se solicita llevar todos los avances a Oaxaca. Para el proceso que lleva, junto 23.000 firmas para este proceso de referéndum, que son muchas más. Afortunadamente, por lo que él ha hecho de trabajo, mucha gente lo está apoyando y quisiera que nos entendiera un poquito de información. ¿Por qué confían en la Corte Penal Internacional? Según lo que yo sé, fue creada por Europa Occidental para deshacerse de los africanos que se tomaran. Entonces, Pinochet se murió y no le hicieron nada. Entonces, mejor que le saquen los 50 millones de euros. Buenas noches, compañeros. Bueno, algunos resultados económicos, otros quizás después de conocerme no quieran volver a verme. Mi nombre es Andrés Contreras, me dicen juglar de los caminos. Los juglares eran personajes que hace milenios iban de pueblo en pueblo recogiendo testimonios, historias, dándolos a conocer. Hay quienes erróneamente pues dicen que los juglares nacieron hace unos cuantos siglos. Muchos lo remontan alrededor de 700, 800 años, pero no, miles de años, mucho más atrás, andaban juglares recorriendo las poblaciones. Homero era un juglar. Bueno, la pregunta que yo tengo es: ¿por qué siempre se deja de lado denunciar a uno de los peores enemigos de los pueblos, de las luchas, de las gestas, de las luchas por la libertad? ¿Por qué siempre se deja de lado? Se distorsiona la historia, se distorsiona la educación. A mí me da mucha tristeza cuando se me invita a las universidades a dar conciertos, a dar plásticas, cuando les pregunto contra quién era la guerra, cuya batalla se libró un 5 de mayo en Puebla. ¿Cómo me da tristeza cuando oigo a esos estudiantes con licenciaturas, hasta con doctorados en historia, que me salen con que la guerra era contra Francia? ¿Cómo me da tristeza? Porque basta con analizar el contexto en que se dio la guerra, que Benito Juárez emitió un decreto estableciendo la libertad religiosa, que a partir de ese momento cualquiera puede tener la religión que quiera sin ser molestado por ellos. Nos declararon la guerra. Cuando se ejecutaron las leyes de reforma, peor tantito. Y bien, la guerra era contra la iglesia, o más bien la iglesia contra el pueblo. Y a la humanidad, ellos le han creado las peores masacres. Lo de Arteaga, algo que a mí me dolió mucho. Yo me encontré en Manzanillo ese 22 de diciembre de 1997. Pues según yo, descansando un poco de las chingas que nos llevábamos, mi mujer y yo, recorriendo todo el país, buscando llevar el mensaje. Y ahí, cuando me enteré de eso, le dije a mi mujercita: ¿sabes qué? Se acabó el descanso. Nos plantamos frente al Palacio Municipal a denunciar estas infamias 4 veces seguidas al voto. Para no entenderlo mucho al respecto, tengo muchos amigos sacerdotes, muy buenos, muy admirables. Uno de los hombres de iglesia que más admiré, mi amigo Samuel Ruiz García, que paz descanse. Pero esos hombres de iglesia buenos son la excepción, son la total excepción. La regla es una iglesia corrompida, una iglesia degenerada, ambiciosa, perversa, que pulió la doctrina cristiana. Mi amigo el padre José Álvarez Franco, si alguien viene de Guadalajara, párroco del templo de San José de Tepoco, en una ocasión comentó en una reunión: hay quienes cuestionan al gobierno, cuestionan la política, cuestionan los partidos, cuestionan la filosofía, pero donde hay que cuestionar a la iglesia, ahí nomás se hincan a que les vean la cara de pendejo. Un sacerdote dijo eso.
denunciando las cochinadas que ha hecho la Iglesia como institución. La pregunta es esa: ¿por qué? ¿Por qué se encubre a la Iglesia sus porquerías? Tengo en mi poder el semanario Desde la Fe de la semana antepasada. Se declaró, se canceló ya la demanda contra Norberto Rivera y Nicolás Aguilar Rivera por las violaciones de niños y encubrimiento. Y así como eso se pueden repetir miles de casos. ¿Por qué no se aborden estos de las denuncias internacionales a la Iglesia? Yo trataría de responder muy concretamente para paso a ti. Sobre el tema de la guerra que me preguntaban, si se escucha, ¿verdad? Me preguntaban si como hay criterios jurisdiccionales. ¿Sí está la persona que hizo la pregunta, verdad? ¿O ya se fue? Bueno, me preguntaban sobre cómo se define una guerra, un conflicto armado interno. De acuerdo a la jurisprudencia de los tribunales internacionales, se define por la intensidad y por la organización de los grupos en conflicto. Yo les recomendaría, está por allá. Sí, perdón, les recomendaría buscar la jurisprudencia de la Corte Internacional para la ex Yugoslavia. Es una corte muy parecida a la Corte Penal Internacional, de hecho, pero bueno, es solamente para el caso de la ex Yugoslavia. Ellos en el caso Limaj, en el caso Tadic y en el caso Boskoski han definido cómo entender un conflicto armado interno, o sea, una guerra interna, una guerra que no rebasa los límites de un país. Y para ello se analiza, les comentaba, la intensidad, por ejemplo, del conflicto, es decir, por ejemplo, la duración del conflicto, el tipo de armas que se utilizan, ¿no? En fin, hay una serie de criterios que se definen, y también la organización de los grupos que están en este conflicto. En el caso mexicano nosotros hemos dicho, y no solo nosotros, les comentaba que también lo ha dicho, por ejemplo, el Consejo Noruego para Refugiados, que ya se puede hablar de que en México hay una guerra, hay un conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque no es estrictamente necesario que haya dos. De hecho, en México hay más de dos, o sea, hay varios grupos armados que permanentemente están sosteniendo hostilidades. Yo de hecho hago un análisis de esto en un artículo que les ofrezco, está en El Cotidiano, en una revista de la UAM, y se puede consultar a través de internet. También yo creo que es muy importante que sigamos en contacto, porque sé que ahorita no voy a votar todas las preguntas que tal vez tengan. Entonces yo les ofrezco mi cuenta de Twitter, por ejemplo, que se llama @Nelsaí_Sandoval, para que me pregunten cualquier cosa. Por ejemplo, el artículo del Cotidiano lo tengo ahí en esa red. Y también les digo que yo publico artículos, yo soy columnista de Contralínea, y muchos de estos temas los trato en esa revista. En fin, si quieren, al final les doy exactamente los números de los casos y todo esto para que podamos. Ahora, sobre el tema que estaban comentando sobre el referéndum, bueno, yo les quiero platicar que es un tema un poco diferente. Tiene que ver con la situación electoral que está viviendo el país. Yo, además de Derecho Internacional, trabajé en México en Derecho Electoral. Le he planteado a algunos compañeros a través de asambleas y de diferentes organizaciones que deberíamos impulsar un referéndum para decidir si en México en realidad estamos conformes con esta democracia de fachada con la que vivimos, ¿no? Si creemos que es suficiente este sistema político, o si deberíamos comenzar ya a pensar en una democracia más participativa. Y por eso planteamos que debería hacerse un referéndum donde la gente decida, por un lado, si la elección de Peña Nieto fue limpia o no, que sea el pueblo el que decida si él es un presidente legítimo, si el IFE es un órgano confiable para organizar estos procedimientos electorales. También creemos que se debería preguntarle a la gente si los medios de comunicación, si esta demanda de los jóvenes del 132 de democratizar los medios, debería llevarse a la práctica concretamente, retirando las concesiones de
Televisa y TV Azteca, porque son medios que han demostrado estar en contra de la democracia mexicana, que han demostrado no estar dispuestos, por ejemplo, a transmitir los debates presidenciales, en fin, que son organismos que en realidad torpedean la democracia en México, que manipulan la información y que por lo tanto sea la sociedad quien decida si debería retirarse o no esta concesión a esos grupos monopólicos que además, como ustedes ya saben, están funcionando ya como un monopolio, ya ni siquiera. Y por último, si deberíamos preguntarnos si es necesaria una nueva constitución, si este país, digamos, si el modelo que se creó en 1917 ya se agotó. Yo he planteado que, por ejemplo, hay muchos fenómenos globales, actuales, que en 1917 no se podían prever, tan solo, por ejemplo, la liberación de semillas transgénicas de maíz. Pues obviamente nuestra Constitución no la puede prohibir, no la podía prohibir en 1917 porque no existían los transgénicos. Pero ahora es una amenaza terrible, no solamente para México, sino para la biodiversidad en el mundo, y deberíamos preguntarnos si esto debería pues, incluirse en una nueva Constitución. Y además porque la Constitución del 17 obviamente trataba de limitar el poder del Estado, el poder de la Iglesia, el poder de los grandes centros fácticos de poder de esa época, y en cambio no limita los poderes de las empresas transnacionales, del sistema financiero, especulador, en fin, no limita otra serie de fenómenos que están actuando en esta nueva era. En fin, es un esfuerzo que no es precisamente el tema, pero ojalá si ustedes estuvieran interesados pudiéramos contactarnos. Yo les insisto, está mi cuenta de Twitter, es mi nombre, Netzaile Pablo Sandoval. Sobre al final les quería recomendar algo, perdonen que me atreva a hacer esto, pero por el caso que estaba señalando el compañero sobre personas que son detenidas, obligadas a declarar, solamente les quería, digo yo como abogado, darles una recomendación mínima. Es terrible esta situación, este sistema jurídico mexicano es deleznable, es terrible. Es cierto que se dedica básicamente a criminalizar a los pobres, evidentemente también a la protesta y otros grupos, pero básicamente las cárceles mexicanas están llenas de gente pobre que no tuvo acceso a un abogado y a una defensa adecuada. Yo les quiero recomendar simplemente que si algún día se ven enfrentados a un ministerio público, por favor no digan nada, no declaren. Eso es la principal recomendación que se les puede dar. No hablen. Técnicamente se llama reservarse el derecho a declarar. No digan nada, no tienen por qué decir nada, no los deben obligar. Es terrible el sistema de justicia mexicano, es insultante, porque los criterios jurídicos y legales permiten que si tú declaras ante un MP que mataste a alguien o lo que sea, ya no importa lo que pase al final del proceso, aunque digas que te torturaron, aunque se demuestre que te torturaron, esa declaratoria tendrá un peso gigantesco en tu sentencia y lo más probable es que termines en prisión. Entonces, por favor, algún ministerio público nunca diga. Y finalmente, sobre si se debe confiar en la Corte Penal Internacional, pues yo les diría, miren, yo no sé tampoco si debemos confiar en un juez de Estados Unidos. Yo, de hecho, les confieso que analizando el fenómeno político que estamos enfrentando, en realidad, yo creo que lo más probable es que ese juez de Estados Unidos le conceda la impunidad soberana a Ernesto Zedillo. Yo no creo que proceda esa demanda civil. Creo que tiene muy pocas posibilidades de proceder. Entonces, en realidad, pues, confiar, pues a lo mejor tampoco hay que confiarnos en los jueces de la Corte Penal Internacional, pero creo que es un esfuerzo necesario. Tenemos que agotar estos esfuerzos, no podemos darnos por vencidos antes de iniciarlos. Entonces, a lo mejor no confiar, pero sí usar esos instrumentos que están ahí y denunciar lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Más un par de comentarios. Yo quiero cederle la última palabra al hermano de la Sociedad Civil de las Abejas. Quería comentar que en cuanto a lo de por qué confiar en la Corte Penal Internacional, habría que recordar y aplicar el mismo criterio que acaba de citar Netzaile, de agotar instancias,
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, muchos estamos en la tarea de hacer cumplir las 5 o 6 sentencias claves que ha habido en los últimos años. Aludió, por ejemplo, a la sentencia del caso Radilla, y es absolutamente fundamental. Es muy importante el debate que se está dando en la Suprema Corte sobre el tema del fuero, etcétera, esencial. Pero no hay por qué confiar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se trata de eso. Tampoco en el contexto del caso de Arteaga, que ya señalaba que sabemos que hay insuficiencias, vacíos en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana, y que ambas pertenecen a una estructura nefasta, que es la Organización de Estados Americanos, que excluyó al pueblo cubano, lo castigó por la revolución. Entonces hay que entender que esos espacios son inherentemente contradictorios, inherentemente terrenos de conflicto, pero la idea es tratar de aportar a transformar la correlación de fuerzas allá y acá a nuestro favor y a favor de los derechos. Entonces no es por confiar en esos espacios. Yo tampoco confío en la Corte Penal Internacional, pero existe y habría que exigir que cumpla con lo que dice el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma dice que la conducta de Felipe Calderón ha implicado crímenes de lesa humanidad, de guerra, y que hay que perseguirlos. Lo otro es en cuanto a la Iglesia. Si quisiera comentar algo, yo creo que es muy fácil que caigamos en una visión maniquea, polarizada, es decir, la Iglesia. Yo lo que diría es, si recordamos el papel de personas como Raúl Vera, como Alejandro Solalinde, como Pedro Pantoja, como Miguel Concha, como el Centro Miguel de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, no podemos generalizar en cuanto a la Iglesia. Está la Iglesia del pueblo, está la Iglesia alineada con los pobres, está la Iglesia alineada con los que nos explotan. Y la Sociedad Civil de las Abejas precisamente surgió como una organización de personas creyentes de esa otra iglesia que quieren exigir que la iglesia oficial cumpla con sus propios preceptos, lo mismo que la Corte Interamericana o que la Corte Penal. Entonces, que tengamos cuidado en ese sentido. O sea, eso es independientemente de lo que creamos o no, y el derecho a la libertad de conciencia, pero que reconozcamos que dentro de las iglesias, que no hay solo una, siempre se reflejan las contradicciones de la sociedad. Bueno, yo creo que yo no tengo más que decir, recalcar esto de agotar todas las instancias, ¿no? Cuando yo dije hace rato, para nosotros las áreas del sistema de justicia mexicano está podrido. ¿Por qué? Porque hicimos todo lo posible. Yo creo que también ahí sufrimos discriminación, racismo, porque intentamos hablar, dialogar con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora para nosotros Suprema Corte de Injusticia de la Nación, porque intentamos dialogar con los ministros para presentarles nuestro expediente, nuestra versión que tiene antes que tomaran una decisión de amparar, de excarcelar a los paramilitares, escucharan nuestra versión y nunca nos aceptaron, nunca nos escucharon. Cuando en esta audiencia pública, el día que determinaron el amparo, tomaron el fallo, a pesar de que era una audiencia pública, una comisión de sobrevivientes de la masacre de Acteal vino aquí a la Ciudad de México para estar presentes en la audiencia pública y se les negó el acceso, pero no así a los familiares de los paramilitares y a los abogados, o sea, el CIDE, ellos sí pudieron acceder. Entonces fue ahí, nos dimos cuenta que sí nos ignoraron, nos cerraron las puertas, y es por eso que dijimos
para nosotros este sistema ya no vale nada. Fue entonces que acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que claro, también ahí el gobierno mexicano tiene influencias, ¿no? Pero hay que luchar, hay que seguir insistiendo y hasta agotar las últimas instancias, ¿no? Y esfuerzo también. Y yo creo que lo que vale es como la organización, la unidad, el esfuerzo de todos y todas. Si una instancia no nos responde, no nos hace caso, pues no decir que ya no se puede hacer nada o hasta aquí llegamos, sino que tiene que ser el pueblo, la sociedad, el pueblo, quien tiene la última palabra y que puede construir una verdadera justicia, ¿no? Y que nadie esté por encima de la ley. Eso es como lo que estamos viendo nosotros en las alertas de Acteal. Entonces, y vuelvo a pedirles pues que nunca nos limitemos. Pues bueno, creo que no hay imposibles cuando hay unidad. Y bueno, pues eso sería todo.